En el día de hoy vamos a hablar de las pruebas de hipótesis. Vamos a comenzar con una charla que tiene que ver con la introducción a ellas, donde vamos a estar evaluando algunos conceptos básicos que requerimos para el manejo y el estudio de las hipótesis, como son qué es una hipótesis nula, qué es una hipótesis alternativa, cómo calcular el estadístico de prueba para poder tomar decisiones con base a planteamientos que realicemos. La prueba de hipótesis es una herramienta estadística fundamental para evaluar la validez de una afirmación y es un procedimiento utilizado en estadística para comprobar cuán acertada es una conjetura acerca de un parámetro estadístico de una población. Todo esto lo hacemos con base a una muestra que hemos tomado que es representativa de la población en estudio y verificar si se cumple o no lo que nosotros nos planteemos como hipótesis o incluso objetivos a verificar. Tenemos que, desde el punto de vista estadístico, definimos dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre va a ser la igualdad al parámetro que nosotros estemos evaluando a un valor que nosotros tenemos referencial, ya sea un valor poblacional o un valor que tengamos de algunas otras investigaciones y que ha sido verificado. En el caso de la hipótesis alternativa, va a ser el complemento de la hipótesis nula. Esta hipótesis alternativa la podemos plantear como mayor, menor o diferente a ese valor que nosotros nos hayamos establecido. Eso es siempre y cuando que estemos trabajando con una muestra. Si estamos verificando o comparando dos muestras o dos poblaciones, dos tratamientos, entonces nuestra hipótesis nula va a ser que el parámetro de la grupo 1 va a ser igual al parámetro del grupo 2 contra una hipótesis alternativa que el parámetro 1 puede ser mayor que el 2 o que menor o diferente. El hecho de que sea mayor, menor o diferente va a ser también en función a lo que nosotros conocemos de nuestra investigación o de lo que queremos probar. Verificar si, por ejemplo, una finca es mejor que otra, si un tratamiento es más efectivo que otro, si queremos nada más verificar si son diferentes estadísticamente. Entonces, de ahí va a partir la decisión de cómo va a ser nuestra hipótesis alternativa. Desde el punto de vista estadístico, también nosotros hablamos solo de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Nunca hablamos de aceptar. Siempre lo que decimos es que no hay evidencia suficiente como para no tomar una hipótesis nula o una hipótesis alternativa. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Tenemos entonces que la hipótesis alternativa siempre es la negación o el complemento de la hipótesis nula y nos permite estas pruebas de hipótesis tomar decisiones basadas en evidencias muestrales y evaluar la veracidad de las afirmaciones sobre una población. Es decir, con base a lo que nosotros tenemos en nuestras muestras, podemos tomar una decisión y hacer recomendaciones para la población en general. Cuando realizamos estas pruebas de hipótesis podemos cometer tres tipos de errores. Tenemos error tipo 1, error tipo 2 y error tipo 3. Vamos a definir cada uno de ellos. De alguna manera ya lo hemos venido trabajando, pero tenemos que tenerlos muy claros en estos planteamientos de pruebas de hipótesis. El error tipo 1 nosotros decimos o está definido como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera, es decir, de tomar una decisión equivocada. Por eso es que buscamos que ese valor de alfa o valor de nivel de significancia sea lo menor posible. Y hablamos que los alfa que utilizamos son 001, 005 y 010. Dependiendo del área donde nosotros nos desempeñemos, recomendamos utilizar un alfa u otro alfa o valor. Es decir, en el área agrícola por lo general trabajamos con alfa de 005, pero cuando ya trabajamos en el área farmacéutica, en el área médica, trabajamos con alfas de 001 hacia abajo, incluso muchos más pequeños. Es decir, la probabilidad de equivocarnos debe ser mínima. Luego tenemos el error tipo 2, que sucede cuando no rechazamos la hipótesis nula, cuando ella es falsa. Y en este caso lo denotamos como beta.
beta no es complemento de alfa. Tenemos que tener cuidado con eso. Son dos errores automáticamente excluyentes, pero nosotros siempre nos basamos es en el nivel de significancia y en función de eso es que se toman las decisiones. Y luego tenemos el error tipo 3, es el error menos común, no sucede con mucha frecuencia, es cuando nuestro planteamiento de la hipótesis alternativa es errada. Es decir, planteamos a lo mejor que la finca 1 es mejor que la finca 2, pensando que queremos direccionar de alguna manera esa hipótesis y resulta que numéricamente ya vemos que la finca 2 es mejor que la 1. Entonces, eso nos hace que planteemos hipótesis erradas y tenemos que tener bien mucho cuidado y tener bien claro cuáles son los valores que estamos manejando para que esa hipótesis alternativa sea lo mejor planteada. Pero como les digo, el error tipo 3 es el error que menos se comete. Luego tenemos el nivel de significancia, que es fundamental para las pruebas de hipótesis y todos los diseños de experimentos también. Es una medida para el error que se puede cometer al realizar una prueba de hipótesis. Se define como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Ahí les dejo cuáles son los valores que más utilizamos, que fue lo que les comenté en la lámina anterior. Y cuanto menor sea ese nivel de significancia, más confiable será el resultado de la prueba. Es fundamental e importante que cuando nosotros realicemos una investigación, fijemos al inicio de ella con qué nivel de significancia vamos a trabajar y no estemos trabajando con diferentes valores. Es decir, para una prueba de hipótesis uso un alfa, para la otra prueba de hipótesis uso otro. No, eso no es ético porque de alguna manera estamos forzando a que rechacemos o no rechacemos una hipótesis en un momento dado. Entonces, nosotros debemos fijar desde un inicio cuál va a ser nuestro nivel de significancia. Les resalto estos tres puntos. Como les dije, el nivel de significancia, error tipo 1. Luego tenemos que definir nuestra región de rechazo que va a venir dada por el nivel de significancia que hayamos fijado y vamos a calcular un valor crítico que nos va a permitir tomar la decisión. Sin embargo, vamos a ver más adelante todos los pasos que nosotros requerimos para hacer nuestra hipótesis. Voy a hacer hincapié aquí para muestras grandes en esta primera charla que tiene que ver con introducción a las pruebas de hipótesis. Tenemos nuestro estadístico de prueba. En este caso vamos a utilizar siempre el valor de Z para el caso de variables aleatorias que tienen distribución normal y tamaños de muestra mayores a 30. Entonces Z va a ser llevar a menos nu entre sigma raíz de n. Vamos a hacer una comparación de nuestro valor de Z calculado con un valor de Z en la tabla y ese nos va a permitir ver si cae en la zona de rechazo o en la zona de no rechazo. Recuérdense que la zona de rechazo me la define la hipótesis alternativa. Si es mayor, va a estar hacia la derecha, si es menor, va a estar hacia la izquierda, y si es diferente, vamos a tener dos colas, es decir, vamos a tener zonas de rechazo hacia la derecha y hacia la izquierda. Aquí vamos a tener entonces todos los pasos que nosotros deberíamos hacer cada vez que planteamos una hipótesis. Por supuesto, una vez que tengamos nuestro enunciado o nuestra investigación y nosotros definimos quiénes van a ser nuestras variables en estudio. Debemos identificar nuestra variable respuesta, luego clasificarla, es decir si es discreta o es continua, identificar la distribución, si es una distribución normal o si es una variable discreta y proviene de una distribución binomial, identificar el tamaño de la muestra, si el n es mayor que 30 o si el n es menor que 30. ¿Por qué? En este caso vamos a trabajar con muestras grandes, estamos hablando de n mayores de 30, pero más adelante en una segunda edición de la parte de las pruebas de hipótesis vamos a trabajar con muestras pequeñas, entonces tenemos que tener eso también bien claro. Definimos nuestro nivel de significancia en cuanto vamos a hacer las pruebas, establecemos nuestras hipótesis, es decir, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Luego, graficamos nuestra zona de rechazo, ubicamos el valor de Z de la tabla que va a venir dado este valor de Z
con el nivel de significancia que nosotros hayamos establecido. Determinamos el valor de Z calculado, ubicamos en la gráfica la, el valor de Z para saber si cae en la zona de rechazo o de no rechazo. La decisión es, si mi Z calculado es mayor que el Z de la tabla, se rechaza la hipótesis nula y concluimos con un P menor a alfa. Esto es una regla general. Y si nuestro Z calculado es menor que el Z de la tabla, no se rechaza la hipótesis nula y P siempre va a ser mayor que alfa. Y finalmente concluimos. ¿Qué significa concluir? Bueno, recomendar, es decir, si se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que la finca 1 fue mejor que la 2 y podemos decir que tal tratamiento, es decir, tenemos que concluir con base a lo que nosotros tengamos en nuestro planteamiento del problema inicial. Luego, fíjense, aquí tenemos, yo les separé como los puntos más resaltantes, que serían el paso 6 y el paso 9, que es establecer la hipótesis. La hipótesis nula siempre va a ser el parámetro igual a un valor. Aquí lo pusimos 0, pero puede ser igual a 12 si es la producción de leche, por ejemplo. Entonces, para todos los casos o todas las combinaciones de hipótesis nula y alternativa, la hipótesis nula siempre va a ser la igualdad. Y la hipótesis alternativa es la que puede ser diferente de 0, mayor que 0 o menor que 0. Fíjense, les hice los gráficos, si es mayor, diferente a un valor, no exclusivamente tiene que ser el valor 0, vamos a tener dos zonas de rechazo. Vamos a tener una a la derecha y otra a la izquierda. Y en este caso, mi valor de alfa del nivel de significancia lo vamos a dividir entre 2, sería alfa medio. Para el caso de que sea mayor a 0, trabajamos con alfa completico y nuestra zona de rechazo va a estar a la derecha. Y si es menor que 0, va a estar a la izquierda y nuestro valor de alfa va a estar aquí. Si determinamos Z, vamos a tener, en este caso, planteamientos para la prueba de hipótesis de muestras grandes, para una media, para dos medias y para variables que provienen de una distribución normal. Aquí vamos a tener para una proporción y para dos proporciones. En el caso de la media sería y barra menos nu entre sigma raíz de n. Si es para dos medias, y barra 1 menos y barra 2, menos nu 1 menos nu 2, que todo esto es 0. Varianza 1, la varianza entre n1, la varianza 2 entre n2, raíz cuadrada. Si trabajamos con la proporción, sería el p estimado en la muestra menos el p de la población entre p por q entre n raíz cuadrada. En el caso de dos proporciones, será la proporción de la muestra 1 menos la proporción de la muestra 2 entre P1 por Q1 entre N1 más P sub 2 por Q sub 2 N2 raíz cuadrada. En este caso, todos son valores que fueron estimados de la muestra. Este es un cuadrito que les hago aquí, se los resalto, es importantísimo. Si trabajamos con la tabla de Z y nuestra hipótesis alternativa es de una sola cola, es decir, que sea mayor o sea menor, trabajamos con alfa. Y si son dos colas, trabajamos con alfa medio, que sería en este caso. Ahora, cuando trabajemos con la tabla de T, que son muestras pequeñas, pero lo adelanto para que ya lo tengamos, si es una cola, de acuerdo a la tabla como está establecida, sería 2 por alfa, y si son dos colas, trabajamos con alfa. Las conclusiones apropiadas es si se rechaza la hipótesis nula, se concluye que hay suficientes evidencias para apoyar la hipótesis alternativa. Pero nosotros hablamos de se rechaza la hipótesis nula. En ningún momento vamos a concluir que se acepta la alternativa. Conclusiones erróneas, si no se rechaza la hipótesis nula, no se puede concluir que la hipótesis alternativa es falsa, solo que no hay suficientes evidencias para apoyar. Y la interpretación, tenemos que tener cuidado, es importante interpretar los resultados de manera apropiada y evitar conclusiones equivocadas. Recuérdense que con las pruebas de hipótesis nosotros ya estamos tomando decisiones y podemos decir que un tratamiento es bueno. Y si estamos dando una interpretación errada, pudiéramos estar cometiendo o, digamos, consecuencias graves a esas decisiones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí yo les tengo algunos ejemplos para que ustedes revisen qué datos se les están dando, de qué distribuciones provienen y qué es lo importante que nosotros debemos resaltar de cada uno de los enunciados.
En el primer caso yo les resalto cuál es la variable en estudio, que en este caso es el peso, luego el promedio, que son los 500 kilos peso vivo, la desviación estándar, son datos de la población. Estamos trabajando luego con una muestra de 36, conseguimos que el peso promedio es 465 y nos preguntan que si se puede afirmar que el peso de los animales disminuyó como para que el dueño se sienta preocupado. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos esos datos y vamos a plantear una hipótesis y vamos a tomar una decisión, tenemos que tener todos los cuidados porque le vamos a dar una información al dueño de la finca y decirle, sí, mire, preocúpese, realmente hay algo que está evidenciando que si hay una disminución o no se preocupe, realmente no hay una disminución, eso debe haber sido un valor aleatorio, etcétera. Obviamente que siempre cuando hacemos los análisis de prueba de hipótesis van acompañados de una serie de investigación alrededor de todos esos datos, porque bueno, primero que los datos hayan sido confiables, que la muestra fue representativa, que trabajamos con un nivel de significancia apropiado, que hicimos el planteamiento de la hipótesis alternativa como es. Entonces, está inmerso una serie de procedimientos incluso previos para lograr tomar plantear la prueba de hipótesis y luego tomar una decisión y una recomendación. Entonces, bueno, la idea es que ustedes revisen esos enunciados y en la siguiente sesión podamos discutirlos, incluso plantear las hipótesis correspondientes y las conclusiones de cada uno de ellos. Bueno, de verdad, muchas gracias. Les dejo este eh, mensaje. El éxito no se da de la noche a la mañana, es cuando cada día eres un poco mejor que el día anterior y todo suma. Eso es sumamente importante. Bueno, siempre les dejo mis datos de las redes sociales y a mí siempre me gusta este pensamiento. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Que estén muy bien y muchas gracias por su atención.